¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad y cómo se relaciona con tu vida espiritual? Hoy, en Virtude en Verso, vamos a explorar un mensaje poderoso que transformará tu manera de ver la lucha entre la carne y el espíritu. Prepárate para una reflexión profunda y reveladora. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, activar las notificaciones y, ya de paso, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque Virtude en Verso se está expandiendo por todo el mundo. Vamos juntos en este viaje de conocimiento y crecimiento espiritual. ¿Alguna vez has imaginado lo que es ser verdaderamente libre? No una libertad que nos impulse a actuar por impulsos, sino una libertad profunda, enraizada en el propósito de Dios. La palabra de Dios nos enseña que esa libertad no es solo un deseo humano, sino un llamado divino. Pablo, al escribir a los Gálatas, nos revela que la verdadera libertad cristiana no es una licencia para seguir nuestros propios deseos egoístas, sino una invitación a vivir bajo la dirección del Espíritu. Comienza en Gálatas 5:1, diciendo: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, estad firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. Esta frase suena como un grito de libertad, pero también como una advertencia. ¿Estamos viviendo realmente como libres o hemos caído en las trampas del ego y de la carne? Y lo más importante, ¿cómo podemos vivir de manera que honremos esa libertad que Cristo conquistó para nosotros? La libertad que Cristo ofrece a menudo se malinterpreta. No nos llama a vivir desenfrenadamente. No es una invitación al egoísmo o a la autosuficiencia. Todo lo contrario, nos llama a una vida de servicio, entrega y, por encima de todo, de amor genuino hacia el prójimo. Pablo deja claro en Gálatas 5:13 que vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos unos a otros por amor. Aquí revela el verdadero propósito de la libertad cristiana. No es para que vivamos para nosotros mismos, sino para que podamos servir a los demás con un amor incondicional. Imagina esto por un momento: ser libre para no mirar más al propio ombligo, sino para ser un reflejo del amor de Dios hacia los demás. Eso es lo que Cristo hace en nuestra vida. Él nos liberta de nosotros mismos, de las ataduras del ego, y nos transforma en instrumentos de su amor. Por lo tanto, la verdadera libertad no es una huida de la responsabilidad, sino un compromiso con la causa del reino de Dios. Somos llamados a vivir para el bien del prójimo, y eso no es una carga, sino un privilegio. Si te preguntas cómo la batalla entre carne y espíritu puede impactar tu vida de manera tan profunda, sabes que Virtude en Verso es el lugar adecuado para descubrir más. Si aún no te has suscrito, aprovecha ahora para asegurarte de no perderte ninguna reflexión como esta. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Así estarás al tanto de cada nuevo video con contenido fresco e inspirador todos los días. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde estás viendo. Estamos acompañando este viaje espiritual alrededor del mundo. Te pido disculpas por estar pidiendo tantas veces que te suscribas, pero lo que me motiva a hacerlo es la pasión por llevar contenidos como este a más personas. Espero que entiendas lo importante que es para el crecimiento de nuestro canal y para que podamos seguir compartiendo reflexiones como esta. Que Dios bendiga doblemente a cada uno de los que están aquí con nosotros y que este viaje espiritual sea enriquecedor para todos nosotros. Pablo amplía aún más este concepto de libertad en Gálatas 5:14, donde afirma: toda la ley se cumple en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto suena simple, pero en realidad es revolucionario. El amor que menciona no es cualquier amor, sino un amor que nace del Espíritu Santo. No es un amor condicionado,
que espera algo a cambio, sino un amor sacrificial que pone las necesidades del otro antes que las nuestras. Imagina un mundo donde las personas vivan así, donde la libertad no se trata de tener el derecho de hacer lo que queramos, sino de ser tan llenos de amor que el enfoque esté en ayudar, servir y edificar a los demás. La verdadera libertad es cuando logramos mirar a los demás con los ojos de Cristo, sin prejuicios ni juicios, listos para extender la mano y mostrar el amor divino. El amor del que habla Pablo no es solo un sentimiento, es una acción. Y esta acción se hace posible cuando el Espíritu Santo reina en nuestros corazones, moviéndonos a actuar de una manera que refleja la gloria de Dios. Ahora, imagina lo siguiente: un grupo de personas completamente libres, pero al mismo tiempo esclavizadas por la carne. ¿Cómo es esto posible? En el versículo 15, Pablo hace una advertencia devastadora. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que no seáis consumidos unos por otros. Aquí no está hablando de enemigos externos, sino de hermanos y hermanas que, dentro de la propia comunidad de fe, comienzan a devorarse unos a otros. Lo que antes era un campo de libertad y amor se transforma en un campo de batalla, donde los deseos egoístas y la falta de amor conducen a un proceso de autodestrucción. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo un espacio que debería ser de edificación se convirtió en un escenario de rivalidades y divisiones? Pablo no solo está advirtiendo sobre acciones externas, sino que está hablando de un veneno que entra en las relaciones internas de la iglesia. El egoísmo, la crítica, el juicio y el orgullo pueden corroer desde adentro hacia afuera, destruyendo lo que se hizo para ser una comunidad de paz, amor y ayuda mutua. La libertad que Cristo ofrece no es una licencia para vivir para uno mismo. Cuando la libertad se malinterpreta, puede ser el arma misma que usamos para autodestruirnos, un veneno silencioso que consume lentamente hasta que todo lo que queda es un campo de batalla. ¿Cómo podemos entonces vivir de manera que este ciclo de destrucción sea roto? Pablo, en su sabiduría, nos ofrece la respuesta en el versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. No nos está diciendo simplemente que resistamos la tentación o luchemos con nuestras propias fuerzas. Nos está señalando la solución definitiva: vivir en el Espíritu. Pero, ¿qué significa realmente andar en el Espíritu? No se trata de una experiencia aislada, sino de un estilo de vida, una forma de vivir que está constantemente orientada y guiada por la presencia de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Él es el mismo Dios, habitando dentro de nosotros, transformando nuestros corazones y mentes. Cuando vivimos bajo su dirección, ya no somos prisioneros de la carne y sus deseos. Lo que Pablo nos está diciendo es que, al entregarnos al Espíritu, comenzamos a experimentar una libertad verdadera, aquella que no es una licencia para vivir descontroladamente, sino un poder transformador que nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. La carne, con sus pasiones y deseos destructivos, pierde fuerza. La vida en el Espíritu nos trae paz, dirección y, lo más importante, nos hace vivir el propósito para el cual fuimos creados. No se trata de buscar un placer momentáneo, sino la satisfacción eterna que solo se puede encontrar en la armonía con Dios. ¿Has experimentado este tipo de vida? Una vida donde los deseos carnales no controlan tus decisiones, sino el Espíritu Santo, a través de un corazón rendido, comienza a reinar soberano. El apóstol Pablo no deja de alertarnos sobre la guerra interna que todos enfrentamos. En Gálatas 5:17 describe el conflicto con una claridad impresionante, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Este es el meollo de la lucha que todo cristiano experimenta, una batalla que no puede ser ignorada o minimizada. La carne, con sus pasiones e impulsos desordenados, busca solo gratificación inmediata. Ella desea ser adorada, ser la dueña de nuestra vida, siempre en busca de placeres fugaces y egoístas. Por otro lado, el Espíritu,
que habita en nosotros, tiene un propósito completamente diferente. Busca conformarnos a la imagen de Cristo, guiándonos a una vida de obediencia, santidad y amor. El Espíritu nos llama a resistir los deseos egoístas y nos ofrece un camino más excelente, donde la vida se vive en abundancia y armonía con Dios. Sin embargo, esta lucha no es fácil. ¿Cuántas veces en nuestras vidas cotidianas cedemos a la carne y vemos cuánto nos aleja de nuestra verdadera identidad en Cristo? ¿Cuántas veces sacrificamos la paz interior y la verdadera libertad por un placer momentáneo? Este es el punto crucial. Es imposible ser neutral. La batalla es constante y cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, define qué lado estamos alimentando, la carne o el espíritu. Y la clave para esta victoria no es la fuerza de voluntad, sino la dependencia diaria del espíritu, el único que puede liberarnos del ciclo vicioso de la carne. Pero ¿cómo podemos vivir verdaderamente en el espíritu y no ceder a la carne? Pablo nos ofrece una respuesta clara y profunda en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Esta simple frase contiene la clave para una vida cristiana victoriosa. No se trata de una lucha constante y exhaustiva contra nuestros propios deseos, sino de una rendición al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu no es un esfuerzo aislado, ni algo que hacemos solo cuando sentimos que estamos débiles. Al contrario, es una decisión continua de someter nuestra voluntad a su dirección todos los días. Cuando elegimos vivir de esta manera, nuestros deseos desordenados comienzan a perder fuerza, no porque intentemos suprimirlos con nuestra propia fuerza, sino porque somos llenos con el poder transformador del Espíritu. Imagina esto: en cada momento, en cada elección, en cada pensamiento, hay una oportunidad de elegir la orientación del Espíritu en lugar de los impulsos de la carne. Esto no significa que no enfrentaremos tentaciones. Por el contrario, serán intensas. Pero la diferencia está en cómo respondemos. Al andar en el Espíritu, la carne pierde su fuerza. Las tentaciones no desaparecerán, pero ya no tendrán dominio sobre nosotros. Nuestra vida se convierte en un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros, y su presencia en nosotros nos hace más fuertes que cualquier deseo carnal. Sin embargo, la batalla no es fácil. La lucha entre carne y espíritu es brutal y constante, como nos alerta Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La carne y el espíritu no pueden coexistir en armonía. Están en una guerra feroz y el campo de batalla es nuestro propio corazón. Cada pensamiento, cada deseo, cada acción es una elección entre someternos al espíritu o a la carne. Y lo más sorprendente de esta guerra es que la carne no se rinde fácilmente. Ella lucha contra nuestra naturaleza espiritual, tratando de arrastrarnos de vuelta a los viejos hábitos, a la tentación y a la gratificación inmediata. Pero el Espíritu, en su gran misericordia, nos recuerda en cada momento que tenemos el poder de elegir. La victoria no está en vencer la carne por esfuerzo humano, sino en permitir que el Espíritu nos guíe. Cuando el Espíritu Santo es nuestro guía, Él nos conduce a una vida que va más allá de la simple obediencia a las reglas. Él transforma nuestro corazón, nuestros deseos, y nos capacita para vivir de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Cada vez que elegimos andar en el Espíritu, estamos avanzando hacia la verdadera libertad, que no se resume en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa realmente vivir bajo la dirección del Espíritu? Pablo nos responde claramente en Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vivir por el Espíritu no es solo seguir una serie de normas o reglas religiosas, no es seguir un código rígido de conducta. Vivir por el Espíritu
es mucho más que eso. Es permitir que Él conduzca nuestras elecciones, nuestras palabras y nuestras acciones en cada momento del día. Es una relación constante y personal con Dios, donde su voz se vuelve más clara y más fuerte que cualquier otra influencia en nuestras vidas. Y cuando esto sucede, la vida cristiana deja de ser una carga, deja de ser una lucha constante contra el pecado. Por el contrario, se convierte en un viaje de transformación y libertad. Al vivir así, ya no necesitamos reglas externas que nos obliguen a hacer lo correcto, porque internamente el Espíritu nos guía y nos capacita para vivir la justicia de Dios. La verdadera libertad cristiana está en vivir bajo la gracia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos conduzca al arrepentimiento, a la santidad y al amor genuino. Cuando vivimos de esta manera, nuestra vida refleja la naturaleza de Cristo y el mundo que nos rodea comienza a ver lo que significa ser verdaderamente libre. Sin embargo, ¿qué sucede cuando fallamos en este camino? ¿Qué pasa cuando cedemos a la carne y no seguimos el liderazgo del Espíritu? En Gálatas 5, 19, 21, Pablo nos alerta severamente sobre las consecuencias. Manifiesta es la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, egoísmos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las marcas de una vida que no está guiada por el Espíritu. No son solo fallos momentáneos, sino un estilo de vida continuo, una entrega total a la naturaleza caída de la humanidad. Pablo no está hablando de errores que todos cometemos a lo largo de la vida, sino de un camino deliberado en el que la carne gobierna y la gracia de Dios es ignorada. Estos frutos de la carne no solo son desastrosos para el individuo, sino para la comunidad de fe. Corrompen relaciones, destruyen la paz y nos alejan del propósito de Dios. Cuando nos entregamos a estas obras de la carne, estamos en la práctica rechazando la verdadera libertad que Cristo ofrece. La lucha es real y la tentación es constante, pero como cristianos no podemos conformarnos a este estilo de vida. Debemos buscar la victoria diaria sobre la carne, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme para que, en lugar de vivir en la esclavitud del pecado, podamos vivir en la gloriosa libertad que Jesús conquistó para nosotros en la cruz. La moral que Gálatas 5 nos transmite es profunda, casi revolucionaria, pero al mismo tiempo tan simple como la propia verdad del Evangelio. No se trata solo de reglas o prohibiciones, sino de un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con el mundo, con nosotros mismos y con Dios. Pablo nos desafía a mirar hacia adentro, a darnos cuenta de que no somos esclavos de nuestras pasiones y deseos carnales, sino que estamos llamados a la verdadera libertad, aquella que viene del Espíritu y no de nuestras fuerzas humanas. Es una libertad que nos libera del egoísmo, la envidia y la rivalidad, y nos guía a vivir en armonía, paciencia, bondad y amor. Como un campo fértil que, al ser tocado por el Espíritu, florece con frutos de paz y alegría, nuestra vida, cuando vivida bajo la dirección del Espíritu, se convierte en un reflejo de Cristo. Eso es lo que realmente importa. No estamos aquí para ser autosuficientes ni para demostrarnos ante el mundo, sino para ser instrumentos de la gracia divina, con corazones humildes y transformados. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera libertad? ¿Has buscado esta transformación o estás atrapado en las cadenas de la carne? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Y si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte al canal Virtude en Verso, porque tenemos nuevos videos todos los días, llenos de reflexiones profundas e historias que cambiarán tu forma de ver el mundo. Espero verte en el próximo video.